El olor a especias y la elegancia del restaurante Diamante Negro me envolvieron desde el momento en que crucé la puerta. Mis manos, sudorosas, sostenían mi maletín de chef con una mezcla de nerviosismo y determinación que intentaba ocultar. Soy Valeria Mosquera, 28 años, primera chef negra que pisaba este restaurante como parte de la brigada de cocina. Cada paso que daba resonaba como un desafío silencioso contra años de exclusión sistemática en el mundo gastronómico. El jefe de cocina, un hombre de unos 50 años, con un delantal impecablemente blanco, me miró de arriba abajo. Su mirada no era de bienvenida, sino de una evaluación incómoda que me hizo sentir fuera de lugar, como si no perteneciera a ese espacio. ¿Tú eres la nueva?, preguntó con un tono que destilaba más duda que curiosidad. Sus ojos recorrían mi uniforme, como buscando algún defecto. Sí, respondí, manteniendo mi voz firme, Valeria Mosquera, chef especialista en cocina del Pacífico. Cada palabra era un acto de resistencia, los otros chefs me observaban de reojo. Algunos disimulaban su incomodidad, otros no se molestaban en ocultar su desprecio. Podía sentir el peso de sus miradas, cargadas de prejuicios que yo conocía bien. El ambiente de la cocina era tenso, un hervidero de miradas y silencios incómodos. Los equipos brillaban, los cuchillos estaban perfectamente afilados, pero el racismo flotaba en el aire más pesado que cualquier olla. Mi formación, mis años de estudio, mis logros parecían diluirse en ese momento. No era una chef, era una intrusa en un territorio que históricamente me había sido negado. Los murmullos comenzaron. Frases susurradas, medias sonrisas, miradas de reojo. No necesitaba escucharlas para saber qué estaban diciendo. Mi color de piel era mi primera carta de presentación, mucho antes de mis habilidades culinarias. El jefe de cocina finalmente habló, veremos qué puedes hacer. Su tono era más un desafío que una bienvenida. En ese momento, mientras sostenía mi cuchillo de chef y sentía las miradas de mis compañeros, me pregunté, ¿sobreviviré a mi primer día en este lugar que ya me juzgaba antes de comenzar? Mi estación de trabajo era la más pequeña, ubicada en un rincón apartado de la cocina central. Cada movimiento que hacía parecía ser observado con una lupa invisible, cada corte, cada preparación era sometido a un escrutinio implacable. Carlos, el sous chef, pasaba constantemente revisando mi trabajo. Sus comentarios no eran instructivos. Eran deliberadamente cortantes. Ese corte no es el adecuado, me dijo mientras revisaba mis verduras. En este restaurante trabajamos con precisión. Sus palabras resonaban con más que una crítica culinaria. Sentí el peso de una discriminación sutilmente envenenada, un rechazo que se manifestaba en cada observación. Los otros chefs me ignoraban. Cuando necesitaban algo, evitaban dirigirse directamente a mí. Mis solicitudes de ingredientes o utensilios eran respondidas con monosílabos, miradas de fastidio. El servicio de esa noche sería crucial. Un grupo de críticos gastronómicos visitaría el restaurante, y cada plato sería evaluado con absoluta precisión. Mi especialidad, un ceviche del Pacífico con técnicas innovadoras, había sido casi vetada por el jefe de cocina. Muy experimental, había dicho. Aquí seguimos la tradición, pero yo sabía que mi plato era más que una receta. Era una declaración de identidad, una forma de visibilizar la cocina de mi región, de mi gente. Cuando comenzó el servicio, sentí que cada movimiento era una batalla. Mis manos, aunque nerviosas, eran precisas. Cada ingrediente era tratado con el respeto de quien conoce su historia. Los críticos se acercaban. Podía sentir la tensión en la cocina aumentar con cada minuto. Mientras terminaba de preparar mi ceviche, me pregunté, ¿sería este el momento en que demostraría que merezco estar aquí, o el instante en que confirmaría todos sus prejuicios? Los críticos gastronómicos ocuparon la mesa principal. Sus trajes caros, sus gestos calculados, parecían diseñados para intimidar. Podía escuchar sus conversaciones entre la cocina y el comedor, fragmentos de discusiones que revelaban un mundo de privilegios. Carlos seguía monitoreando cada uno de mis movimientos. Su mirada era más cortante que los cuchillos profesionales distribuidos en la cocina. Sentía que cada preparación mía era vista como una potencial amenaza. El ceviche no va, murmuró para el jefe de cocina. Es demasiado diferente, pero yo ya había preparado el plato. Mis manos, curtidas por años de práctica, conocían cada detalle de la receta familiar que me enseñó mi abuela en Buenaventura. No era solo comida, era memoria. Los primeros platos comenzaron a salir.
cada movimento na cocina era unha danca tensa de precisao e medo. Os críticos degustaban como lares analíticos, oases cirúrgicos, un murmullo comenzó a circular. Los críticos comentaban entre ellos, sus expresiones cambiando sutilmente con cada bocado. ¿Quién preparó este ceviche?, preguntó uno de ellos, levantando la voz lo suficiente para que la cocina entera lo escuchara. El silencio fue inmediato. Todos los ojos se dirigieron hacia mí, mientras los críticos seguían degustando. Me pregunté, ¿este momento sería el inicio de mi verdadera transformación o simplemente otro espejismo de reconocimiento? El restaurante parecía congelado en un instante de tensión absoluta. Los críticos seguían en su mesa, mi ceviche como protagonista silencioso de una batalla que trascendía lo culinario. Esto no es solo un plato, declaró el crítico principal. Es una historia. Sus palabras resonaron como un martillazo en la cocina. Carlos, el sous chef, se tensó visiblemente. Algo en su expresión me hizo intuir que había más detrás de su constante hostilidad. El jefe de cocina comenzó a sudar. Sus movimientos se volvieron nerviosos, calculadores. Podía sentir que algo se estaba desmoronando más allá de mis expectativas. Cuéntenos sobre este plato, me desafió uno de los críticos. Su mirada era penetrante, como si buscara algo. Más que ingredientes, comencé a narrar. Les hablé de mi abuela en Buenaventura, de las recetas tradicionales del Pacífico, de cómo cada ingrediente cuenta una historia de resistencia y supervivencia. Carlos interrumpió, no todo es tan romántico como parece. Su comentario sonó más como una advertencia que como una crítica culinaria. Los críticos intercambiaron miradas significativas. ¿Qué quieres decir?, preguntó el crítico principal. Un silencio denso cayó sobre la cocina. Podía escuchar el latido de mi propio corazón, mezclado con el silbido de las ollas y el murmullo. Distante de los comensales, Carlos dio un paso al frente. Su postura había cambiado. Ya no era el supervisor despectivo, sino alguien que parecía estar a punto de revelar algo importante. Esta receta, dijo señalándome, no es solo suya. En ese momento, con todos los ojos sobre mí, me pregunté, ¿qué secreto estaba a punto de ser revelado que podría cambiar todo lo que creía saber sobre mi propio trabajo? Carlos intentó intervenir, es un plato experimental de la nueva chef, dijo, su tono sugiriendo que experimental era sinónimo de inferior, pero el crítico insistió. Su plato estaba medio vacío, no por desprecio, sino por una concentración absoluta en los sabores. No, dijo. Este plato no es solo experimental. Es extraordinario. En ese momento de absoluto silencio, con todas las miradas sobre mí, me pregunté, ¿sería este mi momento de quebrar todas las barreras o simplemente otro espejismo de reconocimiento? El silencio en la cocina era más denso que cualquier salsa reducida. Los críticos gastronómicos seguían degustando, y cada bocado parecía desmontar las barreras invisibles que me habían construido. Este ceviche, dijo uno de ellos, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos, no es solo un plato. Es una declaración cultural. Carlos intentó intervenir, pero fue interrumpido bruscamente. La tensión era palpable, cortaba el aire como un cuchillo profesional. El jefe de cocina se acercó, su rostro una máscara de incomodidad. Podía ver el pánico en sus ojos, algo se le escapaba de control. ¿Quién es la chef que preparó este plato?, insistió el crítico principal. Me adelanté, sintiendo que cada paso era una declaración. Mis manos, manchadas con los colores de los ingredientes, temblaban ligeramente. Soy yo, respondí. Valeria Mosquera, chef del Pacífico. Los ojos de los críticos me estudiaron. No era una mirada de evaluación culinaria, era algo más profundo. Percibían que mi plato era más que comida, era resistencia. Carlos murmuró algo por lo bajo, un comentario que sonaba a desprecio. Pero nadie le prestó atención. Este plato, continuó el crítico, desafía todas las narrativas tradicionales de la gastronomía colombiana. No es una adaptación, es una reescritura. La cocina entera me observaba. Algunos con odio, otros con una mezcla de sorpresa y respeto. En ese momento, comprendí que mi batalla no era solo por un reconocimiento culinario. Era un desafío a estructuras completas de poder y representación. La declaración de Carlos cortó el aire como un cuchillo afilado. Los críticos se miraron entre sí, yo sentí mi corazón latir con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué quieres decir?, pregunté,
manteniendo la calma que momentos atrás ya no existía. El jefe de cocina intervino, su rostro más pálido que el delantal blanco. Carlos, cállate, murmuró, pero fue ignorado. Esta receta, dijo Carlos, señalándome, fue robada de los archivos originales del restaurante. Una receta que perteneció a la familia fundadora, un murmullo recorrió la cocina. Los críticos se inclinaron, atentos a cada palabra. Yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi abuela me la enseñó, respondí, mi voz firme pero con un temblor interno. Viene de generaciones de mujeres del Pacífico. Carlos sacó un viejo cuaderno de recetas. Sus páginas amarillentas parecían guardar secretos antiguos. El jefe de cocina intentó interceptarlo, pero fue demasiado tarde. Miren, dijo Carlos, mostrando una página. Aquí está la receta original, firmada por Elena Martínez en 1952. Los críticos examinaron el documento. Sus expresiones cambiaban como una película en cámara lenta. Yo sentía que mi mundo se desmoronaba. Elena Martínez, murmuró uno de ellos, la primera chef negra que trabajó en este restaurante. Fue despedida injustamente. Un silencio sepulcral cayó sobre la cocina. Comprendí que no era solo sobre un plato, sino sobre una historia de racismo y invisibilización. El jefe de cocina intentó hablar, pero fue interrumpido. Los críticos lo miraban como a un acusado. Mini clímax, en medio del caos, con el cuaderno de recetas expuesto y todas las miradas sobre mí, me pregunté, ¿era esta la verdad que cambiaría todo, o el inicio de una historia más profunda de resistencia? El silencio en la cocina era ensordecedor. Los críticos sostenían el cuaderno de recetas como si fuera una prueba judicial. El jefe de cocina comenzó a sudar, sus manos temblaban visiblemente. Elena Martínez, repitió uno de los críticos, fue despedida en 1952 después de crear esta receta. Una chef negra que nunca recibió reconocimiento. Carlos me miraba con una mezcla de triunfo y algo que parecía ser respeto. Yo sentía que mi historia personal se entrelazaba con una memoria colectiva de dolor y resistencia. Explíquese, exigió el crítico principal al jefe de cocina. Su voz sonaba como un martillo de justicia. El jefe tartamudeó. Nosotros no sabíamos. La receta fue archivada, pero nadie le creía. Los documentos estaban ahí, en blanco y negro, revelando décadas de silenciamiento y racismo institucional. Mi abuela me contó historias, dije, mi voz firme cortando la tensión. Historias de mujeres negras que cocinaban en la sombra, cuyos nombres nunca fueron escritos. Los críticos comenzaron a hacer preguntas. Cada palabra destapaba capas de un racismo estructural que iba más allá de un simple restaurante. El ambiente era una mezcla de incredulidad, rabia y un extraño sentimiento de verdad que finalmente salía a la luz. Carlos me miraba de manera diferente. Ya no era el supervisor hostil, sino alguien que parecía haber sido parte involuntario de un sistema que necesitaba ser desmantelado. Quiero la verdad, exigió uno de los críticos. Todo lo que sucedió con Elena Martínez, el jefe de cocina, bajó la mirada. Estaba derrotado, atrapado entre documentos que revelaban décadas de injusticia. Los otros chefs me miraban. Algunos con vergüenza, otros con un respeto recién descubierto. En medio de esta tormenta de revelaciones, me pregunté, ¿era este el momento de justicia que tantas generaciones habían esperado, o solo otro capítulo en la larga historia de invisibilización? El silencio se rompió cuando el crítico principal abrió completamente el cuaderno de recetas. Sus páginas revelaban más que una simple historia culinaria, eran un testimonio de racismo institucional. Elena Martínez comenzó a leer en voz alta, chef extraordinaria, despedida injustamente en 1952 por ser considerada inadecuada para representar la imagen del restaurante. Las palabras flotaban en el aire como dagas. El jefe de cocina parecía encogerse con cada línea leída. Tengo el testimonio de su nieta, dijo otro crítico, sacando un documento. Elena no solo fue despedida, fue completamente borrada de la historia del restaurante. Yo sentía que mi historia personal se entrelazaba con esta memoria colectiva de dolor. Mi ceviche ya no era solo un plato, era un testimonio de resistencia. Carlos, sorprendentemente, dio un paso al frente. Trabajé aquí por 20 años, declaró. Sabía que algo no estaba bien, pero nunca me atrevía a hablar. Los críticos comenzaron un interrogatorio.
Cada pregunta destapaba capas de un racismo sistémico profundamente arraigado en la institución. ¿Cuántas chefs negras fueron silenciadas?, preguntó uno de ellos. El jefe de cocina no podía responder. Su silencio era más revelador que cualquier palabra. Mi abuela me contó historias, intervine. Historias de mujeres que cocinaban en la sombra, cuyos nombres nunca fueron escritos. Los documentos mostraban un patrón: cada vez que una chef negra destacaba, era inmediatamente marginada, sus recetas robadas, su talento negado. Este restaurante no es solo un lugar para comer, dijo el crítico principal. Es un símbolo de un sistema que ha negado sistemáticamente el talento de los chefs negros. La cocina entera parecía una sala de tribunal. Cada chef, cada trabajador, era ahora testigo de una verdad que había sido silenciada por décadas. En medio de esta tormenta de revelaciones, me pregunté, ¿sería este el momento de romper definitivamente el silencio o solo otro capítulo más en nuestra larga historia de resistencia? El restaurante se había transformado en un hervidero de tensiones. Los críticos gastronómicos intercambiaban miradas cargadas de significado, mientras el jefe de cocina parecía estar al borde de un colapso nervioso. Esto va más allá de un simple caso de plagio culinario, declaró el crítico principal. Su voz resonaba con una autoridad que hacía temblar las paredes del restaurante. Carlos, sorprendentemente, se convirtió en nuestro aliado inesperado. Puedo testificar, dijo, sobre años de prácticas discriminatorias en esta cocina. Los documentos sobre la mesa eran una acusación silenciosa. Décadas de historias borradas, de talentos negados, de recetas robadas. Elena Martínez, continué, no fue solo una chef. Fue una artista culinaria cuyo legado fue deliberadamente ocultado. Un murmullo recorrió la cocina. Los cocineros que antes me miraban con desprecio ahora guardaban un silencio incómodo. El jefe de cocina intentó hablar, pero fue interrumpido. Su poder se desmoronaba como un suflé mal preparado. Tenemos pruebas, dijo uno de los críticos, mostrando una serie de documentos antiguos. Pruebas de cómo sistemáticamente se ha negado el reconocimiento a chefs negros en este restaurante. Mi ceviche, que había iniciado todo, ahora era más que un plato. Era una declaración, un testimonio, una memoria viva. Los críticos comenzaron a hacer preguntas. Cada respuesta destapaba otra capa de racismo institucional. La cocina se había convertido en un tribunal improvisado donde la verdad era el único juez. No es solo sobre una receta, dije, mi voz firme cortando el aire tenso. Es sobre décadas de invisibilización, de talentos negados, de historias borradas. Podía sentir la mirada de Elena Martínez, la chef olvidada, sosteniéndome desde algún lugar entre la memoria y la justicia. En medio de este tsunami de revelaciones, me pregunté, ¿sería este el momento de quebrar definitivamente el silencio, o simplemente otro capítulo más en nuestra larga lucha por ser reconocidos? El restaurante había dejado de ser un espacio gastronómico para convertirse en un escenario de justicia histórica. Los críticos intercambiaban documentos, señalaban párrafos, mientras el ambiente se volvía cada vez más denso. Hemos revisado exhaustivamente los archivos, comenzó el crítico principal. Su voz sonaba como un veredicto inapelable. El jefe de cocina estaba pálido, sus manos temblaban visiblemente. Carlos, que antes era su mano derecha, ahora lo miraba con una mezcla de desprecio y decepción. Las pruebas son contundentes, continuó otro de los críticos. Un patrón sistemático de discriminación racial que se extiende por décadas. Los documentos mostraban un archivo tras otro. Cada página revelaba una historia de talentos negros silenciados, de recetas robadas, de sueños truncados. Elena Martínez no fue un caso aislado, declaré. Fue la primera de muchas voces que fueron deliberadamente acalladas. Un silencio sepulcral cayó sobre la cocina. Los cocineros que antes me miraban con desprecio ahora bajaban la mirada, incapaces de sostener el peso de la verdad. El jefe de cocina intentó hablar, pero fue interrumpido. Su poder se desmoronaba como una salsa mal preparada. No se trata solo de reconocimiento, dije, mi voz firme cortando el aire tenso. Se trata de justicia, de visibilidad, de recuperar una historia que nos fue robada. Los críticos comenzaron a discutir entre ellos. Cada documento era una pieza más de un rompecabezas de racismo institucional que ahora estaba siendo expuesto públicamente. Mi ceviche, que había iniciado todo, era ahora más que un plato. Era una declaración, un testimonio, una memoria viva. De resistencia. Podía sentir la presencia de Elena Martínez, de mi abuela,
de todas las mujeres negras que habían cocinado en la sombra, sosteniéndome en ese momento crucial asterisco, en medio de esta tormenta de revelaciones, con los ojos de todos sobre mí. Me pregunté, ¿sería este el momento de romper definitivamente las cadenas del silencio, o simplemente otro capítulo más en nuestra larga lucha por ser reconocidos? Asterisco. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo de chef. Los críticos gastronómicos habían desplegado una serie de documentos que revelaban una trama de racismo institucional más profunda de lo que nadie imaginaba. No es solo un caso de plagio, declaró el crítico principal. Es un sistema completo de opresión cultural. Cada documento destapaba otra capa de discriminación. Nombres de chefs negros, sus recetas, sus historias, habían sido sistemáticamente borrados de la historia del restaurante. Carlos, sorprendentemente, se convirtió en el aliado más inesperado. Trabajé aquí por 20 años, comenzó. Siempre supe que algo no estaba bien, pero nunca me había atrevido a hablar. Sus palabras resonaban como una confesión. El jefe de cocina lo miraba con una mezcla de traición y miedo. Tenemos pruebas de cómo se manipularon los archivos, continuó uno de los críticos. Documentos alterados, nombres eliminados, talentos negados. Mi ceviche, que había iniciado todo, era ahora el símbolo de una resistencia más grande que cualquier plato. Mi abuela me contó historias, intervine. Historias de mujeres que cocinaban en la sombra, cuyos nombres nunca fueron escritos. Los documentos mostraban un patrón escalofriante. Cada vez que un chef negro destacaba, era inmediatamente marginado, sus recetas robadas, su talento negado. Esto va más allá de la gastronomía, dijo otro crítico. Es un testimonio de racismo estructural. La cocina se había transformado en un tribunal improvisado. Cada chef, cada trabajador, era testigo de una verdad que había sido silenciada durante décadas. El jefe de cocina intentaba defenderse, pero sus argumentos sonaban huecos, débiles ante la contundencia de las pruebas. No es solo sobre reconocimiento, dije, mi voz firme cortando el aire tenso. Es sobre recuperar nuestra historia, nuestra dignidad. Asterisco. En medio de esta tormenta de revelaciones, con los ojos de todos sobre mí, me pregunté, ¿sería este el momento de quebrar definitivamente las cadenas del silencio, o simplemente otro capítulo más en nuestra larga lucha por ser reconocidos? Asterisco. La cocina era un hervidero de emociones contenidas. Los críticos gastronómicos habían transformado el restaurante en un tribunal de justicia histórica. Cada documento, cada testimonio, era una pieza de un rompecabezas de opresión racial que ahora se exponía públicamente. No es suficiente con documentar, declaró el crítico principal. Necesitamos acción. Miré mi ceviche, que ya no era solo un plato, sino un símbolo de resistencia. Cada ingrediente parecía contar una historia de supervivencia, de memoria ancestral. Carlos se acercó a mí. Nunca debí quedarme callado tanto tiempo, murmuró. Su voz sonaba como una disculpa colectiva. El jefe de cocina estaba derrotado. Su imperio de silencio y discriminación se desmoronaba frente a sus propios ojos. Vamos a hacer algo que nunca se había hecho, anunció uno de los críticos. Vamos a reescribir la historia de este restaurante. Un plan comenzó a tomar forma. No se trataba solo de reconocimiento, sino de transformación radical. Proponemos, continuó el crítico, crear un programa de mentores para chefs negros, recuperar los nombres olvidados, documentar nuestra verdadera historia culinaria. Sentí que algo más grande que yo estaba sucediendo. No era solo sobre mi ceviche, era sobre décadas de voces silenciadas que finalmente encontraban su lugar. Mi abuela, Elena Martínez, todas las cocineras olvidadas parecían estar presentes en ese momento. Sus espíritus nos sostenían, nos inspiraban. Este restaurante, declaré, ya no será un lugar de opresión, sino de memoria y justicia. Los cocineros me miraban. Algunos con respeto, otros con una mezcla de vergüenza y esperanza. Carlos tomó mi mano. Un gesto de alianza que trascendía cualquier jerarquía anterior. Asterisco. En ese momento, con la cocina como testigo de nuestra transformación, me pregunté, ¿sería este el inicio de una nueva historia o simplemente otro espejismo de cambio? Asterisco. El restaurante Diamante Negro ya no era el mismo. Lo que comenzó como una simple jornada de trabajo se había transformado en un movimiento de justicia culinaria y racial. Los críticos habían elaborado un plan completo de reparación histórica. No solo se trataba de reconocer a Elena Martínez, mi abuela y tantas otras chefs negras invisibilizadas, sino de crear un sistema real de oportunidades,
Vamos a crear un programa de mentores, declaró el crítico principal. Un fondo para apoyar chefs afrodescendientes, becas, espacios de formación. Carlos, quien antes era parte del sistema de opresión, ahora se había convertido en un aliado fundamental. Sus testimonios internos habían sido cruciales para desmantelar años de racismo institucional. Mi ceviche, que había iniciado todo, ahora era más que un plato. Era un símbolo de resistencia, de memoria ancestral, de lucha por el reconocimiento. No se trata solo de comida, dije mirando a todos. Se trata de recuperar nuestra dignidad, nuestra historia. Los cocineros me miraban diferente. Ya no era la nueva, la extraña. Era quien había provocado una transformación radical. El jefe de cocina, derrotado, firmaba documentos que lo obligaban a crear espacios de inclusión real en la cocina. Queremos que esto sirva de inspiración, continuó el crítico. Que demuestre que el talento no tiene color, que la cocina es un espacio de encuentro y transformación. Sentí que mi abuela y Elena Martínez me acompañaban en ese momento. Sus espíritus estaban presentes en cada ingrediente, en cada movimiento. Mirando directamente a la cámara, con toda la cocina como testigo, decidí hacer un llamado directo, y ahora te pregunto a ti, que estás viendo esta historia, ¿alguna vez has experimentado racismo? ¿En tu trabajo, en tu escuela, en tu vida cotidiana? Comparte tu experiencia. Usa los hashtags #mi historia de resistencia #racismo nunca más en tus redes sociales. Cada historia cuenta. Cada voz importa. Juntos podemos transformar la realidad. **